Padre, estamos tan agradecidos por este tiempo del año donde celebramos el nacimiento de nuestro Salvador, y al crecer y hacernos más viejos, nos maravillamos del amor que tienes por nosotros. El proceso de haber enviado a Jesús, sabiendo en tu mente cómo Él moriría y viéndolo colgando en esa cruz, y sin embargo lo enviaste. Es más allá de lo que nosotros los humanos podamos entender. El Creador muriendo para su creación. ¿Quién escribe historias así? ¿Quién expresa un amor tan grande que es más allá del entendimiento humano? Y tu amor es más allá del entendimiento humano. Y pido esta mañana que cada persona aquí sea impactada por tu amor una vez más, en una forma fresca y nueva. Que recordemos el amor que tú demostraste al enviar a Jesús a ese pesebre hace 2000 años. Pedimos por el ministerio de niños al lado, esos preciosos niños, bendícelos, al escuchar una vez más de un Jesús que lo ama y los atesora. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo dijo, amén. Esta mañana estamos en el libro de Lucas, en la historia de Navidad. Si quieres una Biblia, levanta tu mano y te llevarán una. Hay algunos hechos de COVID para la Navidad que se dice. ¿Oíste que la producción había bajado en el taller de Santa? Bueno, la razón es que muchos de sus trabajadores tuvieron que autoaislarse, o sea, self-isolate en inglés. Elf es enano. ¿Qué película de Navidad estaba 30 años antes de su tiempo? Home Alone, en casa solo. ¿Por qué los renos de Santa tenían permiso para viajar en Nochebuena? Gracias. Tenían inmunidad colectiva, o sea, de manada. La última, prometo. ¿Por qué María y José no podían unirse a su llamada por conferencia? Porque no había Zoom, o sea, room, en el mesón. Me gusta esta. Textéame tu lista. Es un Santa sanitizado. Los niños de esta era van a llevar hasta su adultez. Va a ser importante por estos últimos 2 años. ¿Cuántos de ustedes salen de tradiciones que van con estos cuadros que voy a mostrarle? Es Leave It to Beaver, una serie, y esa fue la era donde crecimos algunos, y otros en esta era, la familia Partridge, que fue otra serie en la televisiva, y otros en esta era, los Locos Adams. Quizás sea tu propia familia. Yo busqué las 5 tradiciones navideñas más top, digamos. Primero era ver películas de Navidad. 2, armar arbolito de Navidad. 3, poner decoraciones en la casa y el patio. 4, colgar muérdago. Y 5, hacer galletas de Navidad. ¿Cuántos de ustedes tenían estas como tradiciones en sus casas? Mi recuerdo como niño, vienen 2 palabras a mi mente: anticipación y terror. Anticipación y terror. Y este cuadro es lo que explica. Un día de carbón, 365 días de diversión, voy a tomar mi chance. Mi mamá me decía, Tommy, Santa sabe lo que estás haciendo, y si no te portas bien, se te va a dar un carbón para la Navidad. Y yo sabía que iba a recibir ese carbón. Era mi primer encuentro con la gracia, la verdad. Un año realmente me porté mal y entré a la sala y vi todos estos regalos. Y yo digo, wow, mis hermanos y hermanas la sacaron buena. Y después vi mi nombre en algunos regalos. Y pensé en mí, Santa no sabe todo lo que yo hice este año. No estuvo hablando con mi mamá. ¿Cuántos de ustedes entendieron que la Navidad tenía que ver con Jesús naciendo
para el mundo. Bueno, eso es maravilloso. Tenía sentido. El bebé, el niño Jesús, el pesebre, los ángeles, regalos como traían los magos. Pero la Pascua era diferente. No sé de ti, pero para mí había una desconexión en la Pascua. Huevos, esos pips, o sea, los píos de malvadiscos pequeños, creo que hoy en día ya no existen. Conejitos de chocolate y Jesús crucificado. No tenía sentido. Jamás hubo una conexión. La Navidad se traduce mejor. Quizás es mejor para ti. ¿Cuál es el evento mejor hoy en día? ¿En la Navidad o en la Pascua? ¿Es una de esas historias feliz y la otra triste? Veamos esto un poco esta mañana, porque la Navidad original fue llena de felicidad, de gozo. Y el caso mejor fue el Evangelio de Lucas. Lucas 2, 1 a 5. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea y llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Lucas menciona a Augusto César. El nombre César era un título común a todos los emperadores romanos, como el faraón a los reyes de Egipto. Augusto César, a menudo se lo llamaba Octavio, era el primer emperador del Imperio Romano y se consideraba por muchos como el más grande de todos los emperadores. Reinó a la edad de 36 y gobernó 42 años, mucho tiempo, desde el 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo. Ustedes ven cuánto tiempo reinó en la vida de Jesús. Durante el reinado de Augusto era la era del Pax Romano o paz romana, fue introducida, lo cual duró hasta el 180 después de Cristo, que permitió que el cristianismo se extendiera por el mundo sin constricciones. En verso 1 dice que Augusto decretó que se hiciera un censo en todo el Imperio Romano, y ese censo requería un viaje para José. Podemos ver el Imperio Romano fue muy grande en el primer siglo. Tenían que hacer un viaje a Nazaret. Si podemos poner ahí el cuadro. Aquí vemos un mapa topográfico y vemos en el norte, allá arriba, a la izquierda, y ves Nazaret debajo del número 10. Está en una montaña. Vamos a ver eso en un momento. Y para que ellos viajen a Belén, porque no pasaban por Samaria, vamos a hablar de eso después, ellos iban al rey de Galilea y bajaban por el valle de Jordán hasta Jericó y luego a Belén. Ese fue el camino que tomaron. Este es otro mapa que se lo ve desde arriba, una perspectiva de arriba, Nazaret y Belén. El próximo cuadro es la ciudad moderna de Nazaret. Es una ciudad musulmana, controlada por los musulmanes. El próximo cuadro es la iglesia de Anunciación. Esta es la iglesia más grande en el Medio Oriente, la iglesia católica en el Medio Oriente, que está en Nazaret. Está por encima de la era de bizantina y de la cruzada. Aquí es un cuadro del tamaño de Nazaret, como podría haber sido en el día de Jesús. Evidencia que encontré del tamaño de Nazaret cuando nació Jesús era durante su era. ¿Están listos para esto? Iba desde 80 personas a 480 personas. Ahora, si piensas que eran personas muy fértiles y tenían por lo menos 6 hijos por familia, es 8 personas en una familia, es para 80 personas, era 60 casas. Y lo más abajo era 10 casas, así que había de 10 a 60 casas.
Piensa en Jesús cuando predicaba en la sinagoga de su pueblo. Máximo, podría haber 60 casas en un área muy pequeña. Entonces, por el censo, José tenía que viajar a Betlén. La gente decía, ¿de qué se trataba el censo? Bueno, el propósito era ayudar a Roma juntar impuestos. Pocos registros hay de estos censos romanos y muestran que estos censos eran ordenados por Roma cada 14 años, comenzando la primera vez en el 20 antes de Cristo y duraron hasta 270 después de Cristo. Algunos toman esa fecha del 20 antes de Cristo hasta el 6 antes de Cristo y piensan que fue el año que nació Jesús. Se puede realmente pensar en eso. Nadie marca el nacimiento de Jesús en el año 0. Creen que fue antes de eso, 4 o 6 antes de Cristo. Ahora, los estudiosos de la Biblia, los que hacen crítica, decían que era ficción este censo, que era fabricado. Decían que se lo inventaron para que la profecía en Miqueas sea verdad. Miqueas 5:2 dice esto. Pero tú, oh Belén, Éfrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Y decían que habían inventado el censo para que esto sea verdad. Pero este pedazo de registro romano se encontró que era un edicto oficial de gobierno ordenando este retorno a su hogar ancestral. Gaius Didymus Maximus, el prefecto de Egipto, ordena que se haga el censo casa por casa y que los que viven fuera de su lugar original vuelvan a sus hogares para que se haga el censo y diligentemente pueden dar información sobre su pertenencia. Y al pensar en viajar a Belén, pienso que María le pidió a José que pueda ir con él, porque habría sido un viaje difícil para esta joven madre, como de 15 años, que estaba a días de dar a luz. Podemos imaginarnos que ellos hubieran hecho cualquier cosa para no estar presente en su pueblo natal cuando su niño nazca, para no ver esas miradas de desprecio y comentarios condenatorios cuando nazca, por no estar casada. Y mientras en Belén, la Biblia dice que llegó el tiempo, Lucas 2:6. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Ahora, en el tiempo del Nuevo Testamento, cuando viajaba la gente, el alojamiento era muy primitivo. Un hotel de ese día típicamente habría sido un aposento de una casa, en la terraza de una casa, o un patio compuesto de animales divididos para animales y un área común donde podía dormir la gente y podían compartir una fogata para cocinar y el calor. Y Belén está en una cresta, está en una piedra de caliza, y la mayoría creen que Jesús nació en una cueva, en una cresta de piedra cavada. De hecho, Justin Martyr, que era un líder respetado de la iglesia primitiva que escribió alrededor de 150 después de Cristo, dijo que Jesús nació en una cueva cerca del pueblo de Belén. En el año 326 después de Cristo, Helena, la madre del emperador Constantino, viajó a la Tierra Santa de Constantinopla o Estambul hoy y supuestamente descubrió muchas ubicaciones verdaderas de eventos de la Biblia y vino a Nazaret, a Belén, mejor dicho, y escogió esta ubicación como la cueva y luego edificó una iglesia en ese lugar, una iglesia ubicada en Belén como la iglesia de la Natividad. Este es un cuadro de la iglesia, es lo más
Es el cuadro de la entrada principal, es grandísimo. Y esta es la corte en la parte del frente. Esta es la puerta. La única puerta que yo sepa que se puede, donde se puede entrar o el público puede entrar, es muy baja la puerta. Pueden ver que alguien está entrando. ¿Saben por qué hicieron una puerta tan baja como esa? Para que todos tengan que agacharse, postrarse para entrar. Este es adentro, muy antiguo, muy con muchas cosas elaboradas, muy elaborado. Y de ahí bajamos por unas escalinatas a la cueva misma, y abajo, en ese lugar, parece una fogata, pero adentro vamos a ver que hay un hueco en la tierra, y en ese hueco es donde supuestamente en la cueva donde nació Jesús. Aquí está cómo se ve. Si yo recuerdo, eso está iluminado y uno puede ver adentro. Desafortunadamente, Belén fue tomado por los musulmanes y casi muchos no van a Belén hoy en día. Es un poco arriesgado. Verso 7 dice que lo envolvió al recién nacido en pañales, que significa tiras de tela. Y se hace hoy en día todavía en Turquía y en otros países del Medio Oriente. Los niños son envueltos fuertemente en tiras de tela desde el nacimiento hasta la edad de 2 a 6 meses a veces, creyendo equivocadamente que esto promueve el desarrollo de brazos y piernas derechas. Y dice que lo pusieron al niño Jesús en un pesebre. En griego, la palabra es faten, y la raíz de la palabra quiere decir comer. Y un lugar, lo más específico, un lugar donde comen los animales, que puede ser un comedero o un pesebre. Entonces, Jesús nació en un comedero de animales, o en un pesebre donde comen los animales. Y es interesante que Dios no trabajó mucho para una estadía mejor para el nacimiento de su hijo. ¿Eso fue intencional? Yo creo que sí. ¿Saben por qué? Yo pienso, ¿por qué Jesús lo enviaba a la tierra? No era como un rey conquistador. Jesús vino, como ustedes saben, como un sirviente sufrido. Vino a servir, a modelar y a morir, ser un ejemplo y morir. Y si hubiera venido con realeza, hubieran recibido equivocadamente el mensaje. Y Jesús siguió con ese mensaje hasta los 33 años, hasta su entrada triunfal. En Mateo 21 enfatiza esto de nuevo. Dile a la gente de Jerusalén: mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Entonces, aunque su llegada terrenal era definitivamente discreta, su envío al cielo, después su envío a la tierra del cielo va a ser espectacular. En 2:8 leemos esto. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Ahora, verso 8 dice que estos ángeles aparecieron a los pastores. Ustedes saben que los pastores de ovejas eran lo más bajo de la sociedad, y que eso había sido verdad durante 1800 años, aún antes de nacer Jesús. Eso era verdad
desde el tiempo de José, cuando trajo a su familia de Egipto, o lo trajo a Egipto. En Génesis 6:46 dice, después dijo, cuando el faraón los llame y les pregunte a qué se dedican, y ustedes deben decirle, nosotros sus siervos hemos criado ganado toda nuestra vida, igual que nuestros antepasados. Cuando le digan eso, Él los dejará vivir aquí en la región de Gosén, porque los egipcios desprecian a los pastores. Eso era verdad en ese tiempo y aún en el tiempo de Jesús. Y esto sirve como un ánimo a nosotros. ¿A quién se revela Jesús? ¿A quién se muestra? Siempre lo mismo. A los que el mundo considera de poco valor, como el valor de los pastores de ovejas de hoy en día. Eso nos confirma la Biblia en 1 Corintios. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos, cuando Dios los llamó. ¿Y por qué lo hace de esa manera? 2 Corintios 12 da la razón. Pablo dice, cada vez él me dijo, mi gracia es lo que necesitas. Escuchen, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que dice Pablo, ¿no? Que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Y volviendo al escenario que estamos hablando, verso 9. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán. Por la siguiente señal encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en el cielo, en las alturas, y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Hermoso. Ahora, ¿pueden imaginarse este escenario? Me imagino una noche oscura, calmada, perezosa, cuando de pronto el resplandor de la gloria de Dios abre el cielo con una luz cegadora la luz. Y estos asolados pastores despreciados caen al suelo y están, y podemos entender, aterrorizados. Verso 10 dice esto, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Las primeras palabras del ángel, no temas, no teman. Es interesante que la palabra no temas se encuentra 151 veces en la Biblia. Y amor, en comparación, también es una palabra importante en la Biblia, está 281 veces. Temor, 151 veces, es un número grande comparado a amor. El punto es que Dios no quiere que le temas una vez que lo conozcas. Sin embargo, la Biblia dice que nuestra relación con Dios comienza con un temor saludable de Dios. Proverbios 9:10 dice, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Y lo opuesto a eso, los que no tienen temor, Proverbios 30 dice esto, no he dominado la sabiduría humana, ni conozco al santo. ¿Qué opuestos son esos dos versículos? Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y caminamos en su amor y su perdón, este temor inicial es reemplazado, en cambio, con una gratitud respetuosa y no un terror. Y la Biblia confirma este terror al respeto en 1 Juan 4. Dice, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios, porque el miedo tiene que ver con castigo. Si no estás confiado en tu salvación, tú sigues teniendo temor del castigo que tú crees que todavía tienes por delante, y ese temor
no te deja vivir la vida perfecta. Pero el amor de Dios es perfecto y su amor perfecto quita el temor. Pero condicional a eso, y muy importante, es que entiendas que la ira de Dios fue satisfecha en la cruz y que no hay ira ya para ti. No hay castigo por delante para ti. Todo ha sido pagado por Cristo en la cruz. Y es tú entender ese hecho que te permite vivir en ese amor sin cuestionarlo, porque es todo lo que importa. Tú nunca tendrás que cuestionar eso. Y si estás aquí hoy y no has aceptado a Jesús como tu Salvador, o si lo has hecho, pero te has alejado de Él, Jesús está aquí hoy con sus brazos abiertos a ti, no para condenarte, sino para amarte, para perdonarte, para recibirte como su hijo. De nuevo, el mensaje de los ángeles se aplica a todo pecador hoy aquí, como dijo Pablo, de quien soy el mayor. Lucas 2:10. Le dijo el ángel, no tengan miedo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Y después este ángel da el mensaje a los pastores y a ti y a mí. Dice, el Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alaban a Dios y decían, gloria a Dios en el cielo y en las alturas, y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. De nuevo, de pronto, este único ángel se unió a él una inmensa multitud, un ejército, los ejércitos, no un ejército, ejércitos. ¿Cuántos ángeles eran? No sabemos, pero Apocalipsis 5 nos dice de un encuentro de ángeles que hubo. 5:11 dice, entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Eran miles de millones. Miles de millones. Entonces 10,000 por 10,000 es 100 millones. Y en ese pasaje en Apocalipsis no dice que esto habla de todos los ejércitos del cielo. La palabra que se usa aquí en griego, plethos en griego, significa una multitud, un gran número, pero no dice de decir el ejército del cielo. Entonces, pueden imaginarse que este ejército de 100 millones de ángeles que están en ese lugar, en ese cielo seguidora, y al mirar los ojos ajustándose a esa luz, ¿qué te imaginas de ese escenario? ¿Crees que era ensordecedor? ¿Había alas revoloteando? ¿Era apasionado? ¿Podían ver los rostros de los ángeles, los pastores, o sus alas? ¿Cantaban en armonía a 4 voces? ¿Estaban acompañados de instrumentos o en los rangos de la música más allá de la habilidad humana de replicar? Eso sí sabemos, que debe de haber sido asombroso. ¿Y cuál era su mensaje a los pastores y a ti y a mí en esta mañana? Es hermoso. Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Y el mensaje es que por el nacimiento de este Salvador en el cielo, Dios recibirá la gloria a través de la redención del hombre por el Salvador. En la tierra vendrá paz a todos aquellos con quien Dios se complace. La paz vendrá a todos aquellos en la tierra con quien Dios se complace. ¿Tú quieres o necesitas paz ahora? Vivimos en un mundo, una cultura, una sociedad que tan desesperadamente necesita paz.
La Biblia dice que viene y es simplemente dado a aquellos que agradan a Dios. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo agrado a Dios? ¿Es posible complacerle? Porque soy un pecador miserable. ¿Cómo puedo complacer a Dios? Pero sí, es posible. Tú puedes salir aquí hoy habiendo completamente complacido a Dios. ¿Y sabes cómo lo puedes agradar? Es por fe. La Biblia dice que es por fe. Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Entonces nosotros lo agradamos al creer. Esto es tan simple, amigos, pero tan increíblemente profundo. La respuesta es que tan claramente en Juan 6 dice que Jesús, nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Es que crean en aquel que ha enviado. Entonces nosotros encontramos estos conceptos unidos para nosotros, esta salvación y el resultado de la paz que recibimos por la salvación. Al final de Lucas 1:77 dice esto. Podemos recibir. A ver, lo vamos a buscar. Lucas 1:77, ahí está. Dirás a su pueblo, hablando de Juan el Bautista, dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros para dar luz a los que están en oscuridad y en la sombra de muerte y para guiarnos al camino de la paz. Algunos de ustedes viven en la oscuridad y en la sombra de muerte y Él quiere guiarte a ti al camino de la paz. Al final de cada año calendario como pastor, al venir el invierno en nuestra comunidad, a menudo pienso en este pasaje en Jeremías 8:20. Piensa en estas palabras. Una persona que no es creyente, que ha escuchado el Evangelio repetidamente, ya se acabó la cosecha y el verano se ha ido y todavía no hemos sido salvados. Ya se acabó la cosecha y el verano se ha ido y todavía no hemos sido salvados. Por favor, por favor, por favor, no sea dicho de ti. Dios te ama tanto. Tú le dirás sí a su oferta. Si podemos leer esto juntos, Juan 3:16. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su único Hijo, que aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. De nuevo, Él no está aquí para señalarte el dedo. Él está aquí con los brazos abiertos para abrazarte, perdonarte y recibirte como su propio hijo. Y la emoción y la pasión en el rostro de ese hombre para ti es increíble. Dios le dio la perfecta ilustración esta mañana en el primer servicio. Cuando yo llegué, poco después que el chofer del bus de la ciudad encontró un niño de 5 años que estaba perdido. Lo levantó y lo trajo aquí a la iglesia y lo dejó aquí. Y lo trajeron y le dieron tanto amor y lo cuidaron. Y la policía fue llamada y ellos llegaron y en 20 minutos, justo antes del servicio, la madre, una mujer de más o menos 30 años, una mujer joven, fue reunida con su hijo. Les quiero decir cómo se veía este escenario. Allá atrás, en la antesala, había un
policía, los sugieres, la mujer que lo cuidó, todo en un medio círculo alrededor y la madre en centro con su hijo, llena de lágrimas, lágrimas de haber encontrado a su hijo. Y pensé, es exactamente como es Jesús contigo. Es exactamente su actitud hacia ti. Si no lo conoces como tu Salvador, Él sería igual como esa madre fue con su hijo, con tanto deseo de tenerte de vuelta donde tú perteneces, no señalando un dedo, sino como esa madre. ¿Tú crees que ella señaló el dedo a él? ¿Qué hiciste? Yo no vi nada de eso. Yo solo vi un enorme amor. Es el corazón de Dios para ti. Tú dices, bueno, no sabe lo que hice. Bueno, no importa lo que hiciste. No importa. Él puede perdonar eso y puede comenzarte nuevamente a una nueva vida, una nueva vida. Voy a pedirles que hagan algo. Es un muy buen tiempo. Si nunca aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, quiero que digas sí a su amor hoy. Y si lo has aceptado como tu Señor Salvador en el pasado, voy a pedirte que consideres hacer una oración de rededicación, haciendo un compromiso nuevamente con Él, como el original. Como decir, Dios, yo recuerdo cuando eso pasó y todavía en serio siento lo que dije. Todos los que quieran orar, quiero pedirles que lo hagan en voz alta. Entonces, aquellos que oran por primera vez, permite que ellos estén con la familia de Dios que ya oraron esto. Si lo quieren hacer, por favor, hagan esta oración conmigo. Padre Dios, te doy gracias por enviar tu Hijo Jesús, sabiendo cómo Él moriría. Gracias por ese gran amor. Y te pido que me perdones por mis pecados. Y recibo a Jesucristo. Y reafirmo mi fe en Cristo. Tu muerte en la cruz, para que yo tenga vida eterna. Gracias, Jesús, por morir por mí. Gracias por salvarme. Y ahora ayúdame a vivir una vida que te honra. Y lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Ahora, si hiciste esa oración, yo voy a pedirte que le cuentes a alguien sobre eso, alguien con quien estás. Si lo hiciste por primera vez, deja que alguien sepa. Quizás en casa. Y si quieres venir después del servicio para que oren contigo, deja que ellos lo sepan y oren contigo. Porque esto es perfecto para tu primera vez. Vas a tener una Navidad muy diferente. ¡Feliz Navidad a todos!